Ok, bueno, ahora sí que estoy grabando. Mi nombre es Nicole Villegas, como ya les he dicho reiteradas veces, soy coordinadora de Unime Debate y les voy a explicar este primer taller para poder introducirlos al mundo del debate parlamentario. Puedes cambiar de lámina. Ok, entonces básicamente los puntos que vamos a tratar en este debate es el primero, una introducción a lo que es Unime Debate como tal, nuestra agrupación. Dos, que es el debate parlamentario en sí. Y lo voy a dividir como en tres procesos básicamente que se dan durante los debates, que es, bueno, antes del debate que se hace, durante el debate que se hace y después del debate que se hace, y al final entender los roles de cada posición. Puedes pasar de la mina. Entonces, bueno, primero tenemos Unime Debate. Unime Debate es una agrupación, una asociación civil sin fines de lucro, que básicamente lo que queremos y nuestro objetivo a perseguir es que uno, desarrollemos este pensamiento crítico, pero todo lo hagamos a través de estas técnicas de argumentación, que lo hagamos a través del debate parlamentario. Entonces entendemos que la agrupación tiene fines académicos, tiene fines formativos y, bueno, dar esas herramientas a todas las personas que nos conforman. Pasa la lámina. Y bueno, viene básicamente, que es el formato PP. El formato PP deriva básicamente del Parlamento británico, es decir, lo usan en Reino Unido, y es un formato no bilateral. Es decir, que hay cuatro equipos que debaten y defienden una posición distinta, por así decirlo, ya sean tópicos de interés, ya sean tópicos de actualidad, ya sean temas que se estén suscitando en el mundo, entre otras cosas. Puedes seguir. Las mociones que nosotros vamos a debatir, y básicamente todos estos temas que dejaste de compartir pantalla, y básicamente todos estos temas que nosotros debatimos tienen un formato específico, como lo pudieron ver las personas que fueron ayer al debate, que es esta casa cree que, es decir, las siglas SC. Van a haber mociones redactadas de esta forma, van a haber mociones que solo tienen las siglas S de esta casa y después otra redacción que le sigue. Todo eso va a depender del tipo de moción que se vaya a debatir y todo eso va a depender del tema que se esté tratando en específico, pero en su generalidad, así es como van a ver las mociones, así es como van a ver los temas. Soy la única que no ve el... Ajá, ahora sí. Ahí les puse unos ejemplos. Básicamente tenemos entonces, esta casa cree que, así es la forma en que se lee, la educación universitaria debería ser gratuita. Esta casa cree que los movimientos sociales contemporáneos deberían centrarse en las diferencias de clase más que en las diferencias basadas en la identidad, género, raza, religión, etc. Y la otra forma de redacción que les estaba diciendo, esta casa lamenta la idealización de los militares como héroes. Todos estos son ejemplos de emociones distintas que se van a encontrar y básicamente son los tópicos que están debatir. De esa forma las van a encontrar, en ese formato van a estar redactadas. Puedes seguir. Ajá, como que ya a lo fundamental y a lo denso del formato británico, y es que vamos a entender primero qué es lo que se hace antes del debate. Uno, ¿qué es lo primordial y cuál es el paso número uno? Y es que nos asignan las cámaras, nos asignan la postura que vamos a tomar. En debate parlamentario tenemos dos posturas en específico. Está gobierno, que siempre va a estar a favor o va a proponer la moción que se está dando, y esta oposición siempre va a estar en contra o va a tratar de negar la moción de alguna forma. Entendemos que entonces estas dos bancadas van a tratar de hacer argumentos que choquen directamente para defender cualquiera de las dos posturas. Pero dentro de cada postura hay dos equipos que lo conforman. Está la Cámara Alta de Gobierno, está la Cámara Baja de Gobierno, y de la oposición está la Cámara Alta de Oposición y la Cámara Baja de Oposición. Los cuatro son equipos totalmente diferentes. Si bien tanto la Cámara Alta de Gobierno como la Cámara Baja de Gobierno defienden como que una misma postura y defienden un mismo punto de vista, ambos equipos están aún así compitiendo para sobreponerse el uno sobre el otro. Entonces, eso es algo que tienen que recordar. O sea, si bien están defendiendo lo mismo y si bien pueden tener
posturas similares o argumentos similares, lo que importa aún así es que tu equipo sea el ganador o que tu equipo se sobreponga por todas las demás cámaras. Eso incluye también la bancada contraria y también tu misma, la cámara contraria que esté en tu misma bancada. Puedes seguir. Después, lo que sigue es esta asignación de cámaras, es decir, cuando tú ves que te toca una cámara en específico y una postura en específico, la cual se saca aleatoriamente, tú nunca vas a poder escoger cuál postura es la que vamos a tener en un debate. Se procede a dar paso a 15 minutos de preparación. Es decir, en debate nosotros no sabemos qué vamos a tratar y nosotros no sabemos qué vamos a debatir sino hasta el momento en el que empieza el debate. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos entregan nuestra cámara y después nos entregan la moción en la forma en la que ya les dije que estaban redactadas, tenemos entonces 15 minutos para preparar nuestra postura. Es decir, 15 minutos para pensar en argumentos, 15 minutos para pensar, bueno, qué podría decir las otras cámaras y cómo les puedo ganar. 15 minutos para preparar tu caso, básicamente. Todo esto lo hacemos en parejas. Como bien también ya deben saber, debate parlamentario es un formato en parejas. Los equipos lo conforman 2 personas. Entonces, entendemos que este prep-time se va a hacer netamente con tu compañero. Tú no lo haces con la otra cámara de tu misma bancada, tú no lo haces con la bancada contraria, tú lo haces con tu compañero que conforman una misma cámara. Entonces, bueno, nada, los dos se van a poner de acuerdo en obtener argumentos y en tratar de armar un caso sólido para poder ganar. ¿Qué significa esta X y el acceso a Internet? Está totalmente prohibido buscar información. Eso es otra de las características que define el debate parlamentario y es que nos valemos básicamente del conocimiento de un votante informado promedio. ¿Qué significa esto? Una persona que lee las noticias regularmente, una persona que conoce de su contexto actual y que está enterado de las actualidades. Entonces, si bien como que no hay una preparación tan intensa como lo es común, sí que tienen que tener algo de cultura general para poder tener la certeza de que van a poder ganar debates y para poder preparar casos que realmente les den ese puesto ganador. ¿Puedes seguir ahora sí? Ahora viene la parte de durante el debate. Una vez que ya nos hayan dado la moción, una vez que ya nos hayan asignado nuestra posición, una vez que ya hayamos armado nuestro caso con nuestro compañero durante esos 15 minutos en específico, pues se va a iniciar el debate, ¿no? Entonces tengamos en cuenta varias cosas. Uno, tenemos un panel y un jurado que se encarga de moderar este debate. Lo que hace el juez principal, que es la persona que tiene como que la voz por el panel, es llamar a cada orador, regular el debate y básicamente tratar de que todo siga un orden en específico. Ahora entendemos entonces el orden del debate y bueno, se los voy a ir mostrando. Primero es el primer ministro, que es el primer orador de la Cámara Alta de Gobierno. Después tenemos al líder de oposición, que es el primer orador del lado de oposición, y así va intercalándose por los oradores. Entonces tendríamos primer ministro, líder de oposición, después viceprimer ministro, después vicelíder de oposición, después entramos a las cámaras bajas y estarían el extensionista de gobierno, el extensionista de oposición, el látigo de gobierno y el látigo de oposición. Cada uno de los oradores tienen 7 minutos para poder hacer su discurso y 15 segundos extra para cerrar la idea que tengan o para hacer un resumen rápido. Lo máximo es esos 7 minutos con 15 segundos. En un principio ustedes pueden verlo como mucho tiempo, pero realmente después cuando se vayan adentrando y familiarizando muchísimo más con el formato, se van a dar cuenta de que nos falta tiempo para dar todas las ideas o que realmente pues quisiéramos decir muchísimas más cosas y no nos entren en esos 7 minutos. Entonces, bueno, así lo separé. Ven que todos están en parejas. La primera pareja la conforma la Cámara Alta de Gobierno, la segunda la Cámara Alta de Oposición y así. Entonces ustedes se preguntarán, pues realmente no hay interacción entre los equipos. Sí, sí hay interacción y esto se pueden hacer a través de 2 formas. Los puntos de información y las refutaciones. ¿Qué son los puntos de información? Los puntos de información la hace un orador de la bancada contraria durante el discurso del otro orador. Es decir, si el líder de oposición está en sus 7 minutos de discurso,
El primer ministro puede hacer un POI y este POI pues tiene diversos motivos, ¿no? Tiene el motivo de aclarar algún punto, tiene la motivación de a lo mejor tratar de medio refutar otro punto que esté diciendo este líder de oposición. En esa medida entendemos que sí que hay interacción en los equipos y es muy importante, sobre todo teniendo en consideración que los puntos de información ahorita por reglamento son obligatorios. Y las refutaciones. En cada tiempo de discurso van a tener tiempo de hacer refutaciones al otro orador que habló. Y esto es para desmeritar el caso, para restarle importancia, para tú tratar de sobreponerte al otro. Entonces, cuando entendemos y sabemos jugar entre dar mi caso, pero también hacer refutaciones, es cuando realmente armamos como este caso ganador. Ya, ahora sí puede pasar. ¿Qué sucede después del debate? Después de que todo esto terminó, después de que todas las personas dijeron sus casos, después de que todas las personas se refutaron, hicieron su POIs, todo esto. Pues básicamente el panel y el jurado del que antes les había hablado se reúne a deliberar. Es decir, se reúnen para decidir cuál es el orden de los equipos, quién fue el equipo ganador, quién fue el equipo perdedor, quién se sobrepuso por sobre los otros. Entonces, esto se hace completamente ajeno a los debatientes. El juez y el panel se reúnen en otro canal aparte para poder discutirlo correctamente y bueno, esta deliberación tarda 20 minutos. Cuando llegan por fin a una decisión y ya estos 20 minutos han terminado, sí, o sea, ajena las cámaras, los debatientes no escuchan esta deliberación, solo hacen los jueces y los panelistas. Cuando una vez llegan a la decisión, dan el feedback. El feedback es básicamente la retroalimentación. El juez tiene ahora la oportunidad de decir por qué quedaron las posiciones primeramente y después por qué quedaron las posiciones en la forma en la que quedaron. Para esto, el juez principal tiene 15 minutos. Entonces, aquí también les puse el sistema de puntos y el sistema de orden, básicamente. El primer equipo gana 3 puntos, el segundo equipo gana 2 puntos, el tercer equipo gana un solo punto y el que queda de último lugar, en cuarto lugar, no gana ningún punto. Porque este sistema de puntos es importante, porque cuando vayan a competir a torneos, esta es la forma de avanzar y de llegar a las finales. Claro, para eso todavía les falta mucho, pero así es como funciona. El equipo ganador se lleva esos 3 puntos y vamos sumando y acumulando hasta pues llegar a un tope que nos permite pasar a una final, ¿no? Aquí incluir el feedback personal es completamente opcional, pero una vez que termina todo el debate y ya el juez se ha explicado el por qué quedaron estas posiciones en la forma en que quedaron durante estos 15 minutos, el debatiente, el orador, tiene la oportunidad de escribirle al juez por privado o ya sea o pedirle después un feedback personal si es presencial. De esta forma, pues saber cómo mejorar, de esta forma puedes tener como que ciertos aspectos que a lo mejor durante el feedback general no te pudo haber dado el juez principal. Es importante si quieres mejorar como debatiente y como orador en principio. Algo también muy importante que aclarar es que estas posiciones son definitivas. No se cambian, no se alteran bajo ningún motivo. Si ustedes creen que el juez está equivocado, bueno, así quedará y las posiciones quedaron de esa forma. No hay manera de que el juez cambie de opinión y mucho menos esas posiciones. Así es como funciona debate. Ya vi que alguien levantó la mano, no sé si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta puede interrumpirme cuando sea y bueno, lo responderé. Levanta la mano o abre su micrófono. Entonces, bueno, sigamos. Pues seguir a la siguiente lámina. Ajá, básicamente después lo que le sigue a todo esto son los roles, sigue otra vez, y es muy importante y creo que es la parte más difícil de entender de debate parlamentario. Y aquí los pongo con una lógica. Si cada rol y cada posición en específico, ya te voy a dar la palabra, Maba, si cada persona tiene un nombre en específico, es porque cada rol tiene unas características y unas funciones que cumplir. En esa medida entendemos que los diferenciamos de esa forma porque todos son distintos y todos tienen, por así decirlo, una tarea dentro del debate. Ajá, Maba, dime tu pregunta. Disculpa, ¿estas láminas la van a pasar? Sí, las vamos a pasar, no te preocupes. Y va la grabación. Vale, entonces continúo. Básicamente, ¿qué sucede con el primer ministro? Aquí también lo dividí en posiciones y en colores para que lo puedan ver. Los azules es Cámara Alta de Gobierno, rojito es Cámara Alta de Oposición, amarillo Cámara Baja de Gobierno y naranja Cámara Baja de Oposición.
Entonces, voy a empezar con el primer ministro. El primer ministro tiene dos tareas sencillas, lo simplifiqué lo más posible para que puedan entenderlo a priori, y es uno, definir y contextualizar el debate. Vamos a tener muchas veces mociones que, si bien creemos que están completamente explicadas, pues a términos de debate necesitamos aterrizar conceptos muchísimo más para que pueda ser muchísimo más fácil de debatir. Por ejemplo, en la moción que teníamos anterior, que les presenté de la primera lámina, esta casa cree que las universidades deberían, o la educación universitaria debería ser gratuita. El primer ministro debería hacer varias definiciones, ¿no? Uno, ¿en qué contexto nos encontramos? Dos, ¿a qué se refiere por gratuita? ¿Va a ser absolutamente para todo el mundo? ¿Va a tener alguna clase de clasificación? ¿Cómo va a ser? ¿Qué significa que sea solo la educación universitaria? Básicamente son conceptos que el primer ministro debería dar antes de comenzar el debate. Y bueno, básicamente empezar a dar la carga argumentativa y empezar a decir por qué está o por qué piensa en la posición en la que piensa. Voy a ir por orden de intervención. Después vendría el líder de oposición, ¿cierto? Por orden de intervención. El líder de oposición puede definir o tratar de anular algunas definiciones que hizo el primer ministro. Esto pasa a veces cuando el primer ministro no hace caracterizaciones justas, cuando no juega en un debate en el que puedan entrar todas las personas. Es decir, y vuelvo con el mismo ejemplo de antes, esta casa cree que la educación universitaria debería ser gratuita, y ya el primer ministro dice que esta educación universitaria gratuita solo va a ser para cierta parte de la población. Ya el líder de la oposición puede decir, bueno, mira, no, me parece una definición injusta, porque si hablamos de que va a ser algo universal o de que es algo para todos los ciudadanos, entonces jugar en el mundo en el que solo lo tienen ciertos ciudadanos y otros no, es un mundo, bueno, en el que no es un mundo ideal, ¿cierto? Es un mundo en el que realmente no se cumple esta premisa. Entonces el líder de oposición puede hacer eso, puede decirle al primer ministro, mira, no estás haciendo la definición que es justa para el debate, esta es la definición justa para el debate y esta es la que vamos a aceptar. Y aparte, pues también presentar argumentos que soporten su postura, pero también refutar los argumentos que dio el primer ministro. ¿Qué hace el viceprimer ministro, que es el segundo de la Cámara Alta de Gobierno? Lo que hace el viceprimer ministro, además de tratar de refutar lo que dijo el líder de oposición o tratar de dar respuestas a las refutaciones de este mismo líder de oposición, es blindar el caso. Decir, bueno, mira, porque es más importante, o tratar de traer nueva carga argumentativa. Tengo estos otros puntos para sustentar nuestra postura. O a lo mejor también lo que intenta hacer es explicar por qué es lo más importante del debate, por qué es lo que debería ser considerado y no lo que dice el líder de oposición. Entonces, el viceprimer ministro tiene una tarea importante aquí de básicamente, miren, presten atención, en este caso que debe ganar por estos motivos y por esta razón. Y aparte, dar un resumen que pueda simplificar después de qué se trató tu caso en general. Entiendan que básicamente estás sacando el caso, estás cerrando todo lo que es la parte de intención de tu equipo, y por eso es tan importante como que tener claro los puntos que dijeron, pero también por qué ustedes ganarían el debate a ese punto. Después viene el vicelíder de oposición, que básicamente también tiene esta tarea de refutar y tratar de reconstruir el caso, tratar de dar muchísimo más y dar un resumen. Lo que sí es que el vicelíder de oposición no puede darse tantas libertades a la hora de introducir nueva carga argumentativa. Y esto es porque básicamente no le estás dando no le estás dando chance a la Cámara Alta de Gobierno de responder si es que traes algo nuevo. La Cámara Alta de Gobierno te responde porque el líder de oposición se supone que trajo tu caso. Si tú como vicelíder traes algo nuevo, entonces no le estás dando cabida para responderte. En todo caso, pasarían los de la Cámara Baja y se anularía como que esa capacidad de respuesta o refutación que puedan tener esa Cámara Alta. Entonces, ojo ahí, no es que no puedan traer carga argumentativa, pero tienen que saber blindarla bien y sobre todo ponderar por encima de los otros argumentos que se puedan dar en el debate. ¿Qué hace el extensionista de gobierno? Y aquí también es como algo, unos trucos que tiene el extensionista. Porque entendamos que estamos hablando de bancadas iguales, bancadas que tienen perspectivas iguales. Esa medida, el extensionista de gobierno tiene una tarea sumamente importante de dar los argumentos que soportan su posición, pero separándose de su cámara alta. Es decir, no es decir lo mismo
No es decir, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con mi cámara alta, porque la idea es que tu equipo gane el debate, la idea es que tu equipo se pondere por encima de tu cámara alta, aun cuando tienen la misma postura. Entonces, la idea es presentar argumentos totalmente nuevos. Presentar argumentos que no hayan sido dichos por la cámara alta y presentar argumentos que sean relevantes para el debate. El extensionista de la oposición tiene la misma tarea, separarse y desvincularse de su cámara alta defendiendo la misma postura y dar respuestas al extensionista de gobierno, es decir, refutaciones que puedan servir y que puedan posicionarlos mejor en el debate. El acto de gobierno también tiene una tarea especial y es básicamente refuta y da un resumen en general de todo lo que se dio el debate. Es decir, lo que hace el acto de gobierno es refutar cada una de las cámaras, sobre todo refutar a la bancada contraria, tratar de ponderar por encima de su cámara alta y explicar cuáles son los puntos de choque más relevantes y por qué la cámara baja de gobierno en todo caso gana esos puntos de choque. ¿Por qué se sobrepone a todas las demás cámaras? Porque lo que dijimos nosotros es lo más importante. Lo mismo el látigo de oposición, además de refutar, explicar por qué se separan de su cámara alta, explicar por qué la bancada de gobierno no debería ganar y explicar por qué lo que se dijo en todos los choques del debate es lo más relevante desde la bajada oposición. Entonces, bueno, básicamente, repito, es como lo más complicado de saber específicamente los roles porque todos tienen roles que cumplir y todos tienen un nombre distinto por eso mismo, pero una vez que entienden esto ya se les hace mucho más fácil, ya se les abre muchísimo más todo lo que puede hacer en la forma en que argumentan y la forma en la que explican el debate. Entonces la última lámina, ya vamos a terminar el taller. Bueno, en esta última lámina básicamente les puse competencias relevantes internacionales, es decir, muchas de las competencias que nosotros como agrupación hemos asistido y muchas de las competencias que competimos con otros países hispanohablantes, claramente. España, México, Argentina, Perú. Entonces tenemos el WUP, que es el torneo internacional en inglés, es más, creo que es el torneo de debate parlamentario mundial. En ese sí no participamos porque por ahora no tenemos debatientes que se hayan desarrollado en este ámbito en inglés, pero bueno, diría yo que es la competencia más importante en conjunto a CEMUDE. CEMUDE, como ven ahí, es el campeonato mundial de debate hispanohablante, en la que participan todos los países de habla hispana. Competencia más importante, diría yo, de nuestra agrupación ahora mismo, o la que más interés tenemos de participar, porque participa una cantidad de personas y aparte tiene mucho reconocimiento. En otros de los torneos que puse ahí es el TODI, el UPEL, el PUD, el MMDD, el UNED, los nuestros, que se encargan de organizar un IMEDEBATE, también están, que son el CINET y el CID, lo organizamos nosotros y también tiene escala internacional. Y bueno, está también el TADO, el TONO y el MEM. Básicamente son torneos distintos, con modalidades temáticas distintas. Pueden encontrarse que hay torneos que, bueno, tienen la temática más relajada y no tan seria, pero bueno, ya eso dependerá del tipo de torneo. E igualmente también les dejo los nombres para que si sienten curiosidad puedan buscarlos ustedes mismos en YouTube y ver algunas de sus señales y así también puedan entender muchísimo mejor cómo es el formato y cómo argumentan los que llegan a ese calibre, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso fue todo el taller. Llegamos a la última lámina. Si tienen dudas de lo que sea, ahora es el momento de hacerlo y si no, bueno, iríamos a Discord para debatir.